En este vídeo vamos a ver un poco cómo manejarnos con el ajuste de curva. En el primer curso de Photoshop vimos los ajustes básicos de luminosidad, vimos cómo era el potente ajuste de niveles. Pues ahora vamos a dar un paso más adelante en el mundo de los ajustes y manejarnos con el ajuste de curvas. Este ajuste puede dar un poco de miedo al principio, pero solamente hay que conocerlo para saber cómo dominarlo. Este ajuste funciona como cualquier otro, ¿de acuerdo? Vamos a tener que modificar unos deslizadores, que en este caso van a ser curvas, pero si tenemos algún problema, igual que sucedía con los otros cuadros de ajuste, si mantenemos la tecla Alt pulsada, el botón de cancelar pasará a restaurar, que querrá decir que volverá los ajustes a como estaban al principio, cuando se abrieron al principio, para no tener que cerrar el ajuste y volver a abrirlo si queremos modificarlo desde un principio. También tenemos la opción, la casilla de previsualizar para ver el antes y el después del ajuste. Vuelvo a restaurar, Alt y restaurar. Y además esta casilla, como efectivamente veis, trabajamos en vez de con deslizadores, con un parámetro, con una muestra de curvas, tenemos diferentes modos de visualizar esas curvas que ahora vamos a pasar a explicar. Pues por ejemplo, para medir mejor las coordenadas en esas curvas, podemos mantener la tecla Alt pulsada y pulsar en el cuadro y veremos que las curvas aparecen por más que nada las coordenadas más detalladas, ¿de acuerdo? Si volvemos a pulsar con el Alt en el cuadro, se vuelven a ampliar las referencias. También podemos ampliar el mismo cuadro desde esta opción para que el cuadro de curvas aparezca más grande y más amplio. Y podemos trabajarlo mejor. Vamos a pasar a explicar brevemente cómo manejar estas curvas desde aquí. Como veis, simplemente es cuestión de ir arrastrando esta línea que al principio parece recta y formándole curvas, que ahora vamos a explicar a través de estos nodos que vamos creando a base de cada clic. ¿De acuerdo? ¿Cómo quitar estos nodos que vamos haciendo a base de clics? Porque al principio empezaremos a juguetear, nos saldrá multitud de nodos. ¿Cómo volvemos a eliminar uno de los nodos que hemos creado? Con la tecla control pulsada y haciendo clic en ese nodo se van eliminando. ¿De acuerdo? Esa es la forma de trabajar con las curvas. Además, bueno, tenemos una forma especial de trabajar, por defecto será arrastrando los nodos y creando curvas, o pulsando esta opción será que nosotros mismos dibujamos con el lápiz una curva. Más que nada la virulé, pero vuelvo a hacer Alt y restaurar. La forma más parametrizable es utilizar la opción de curvas. Aquí tenemos que tener en cuenta que estamos jugando con las luces, con la luminosidad. Por lo tanto, estamos jugando con el histograma. ¿A qué se refieren estas curvas y estas dos columnas? Se refieren, aquí está, a la curva, esta barra inferior se refiere al histograma de la imagen tal y como estaba antes del ajuste, cómo están las sombras, cómo están las luces, y la columna de la izquierda se refiere a cómo van a estar las sombras y las luces en la salida, es decir, después del ajuste. Por ejemplo, si nosotros pues hacemos un ajuste como estos, elevamos la curva. De esta forma vemos que se ilumina, al fin y al cabo las modificaciones que hacemos en la curva la vemos inmediatamente en la imagen gracias a la opción de previsualizar, pero a mí lo que me interesa es que aprendáis qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Lo que está pasando es que, como veis, en este caso, los grises que son de esta tonalidad, que es el nodo que hemos arrastrado, como veis, esta tonalidad de grises, los grises medios, claros, los hemos elevado hasta este punto. Quiere decir que en el histograma de salida, tal y como va a acabar la imagen, esos grises medios van a acabar siendo, como me indica la columna de la izquierda, pues blancos muy blancos, luces muy intensas. ¿Cuál es el resultado de este ajuste, de esta curva? Pues como hemos visto al modificarlo, que los grises medios se han convertido en blancos muy potentes. Hemos iluminado la imagen. Esto es lo que hacemos al arrastrar los nodos. Tenemos que tener la referencia de la tonalidad que estamos cambiando hacia qué tonalidad la hemos cambiado, ¿de acuerdo? Como era en la entrada y cómo va a ser en la salida. La línea, la fila inferior, como son las tonalidades en la entrada, y la línea, la columna de la izquierda, como son en la salida. Por ejemplo, las sombras. Ahí, ¿qué hemos estado haciendo ahora? Pues este medio tono, que es casi oscuro, bueno, es medio tono, pues justo medio, ya veis, entre los medios oscuros es justo la mitad. Lo hemos arrastrado para abajo y quiere decir que en la salida va a ser más oscuro todavía.
El punto medio, ahí está, si lo movemos sería este. Medio oscuro, pues con el medio oscuro tomamos la referencia de la coordenada, pero en este caso lo hemos bajado y hemos dicho que el medio oscuro sea todavía en la salida más oscuro. Resultado, pues que como vemos, los medios de las sombras que son más oscuros se han oscurecido todavía más. ¿De acuerdo? Como era en la entrada y cómo acaba siendo en la salida.